Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En esta ocasión estaremos hablando de la definición de losas, de shells, en el software estructural SAP 2000. Cuando empecé a grabar este video me di cuenta de que es mucho más largo de lo que yo pensaba. Es por eso que lo hemos separado en tres bloques. Un primer bloque va a hablar de los mallados en las losas. ¿Cuándo debemos realizar un mallado? ¿Por qué? Y cómo asignar las cargas correctamente en nuestro shell, en nuestras áreas o bueno, en nuestras losas del software. Un segundo video va a estar hablando de las diferencias entre un shell, un plate y una membrana. ¿Cómo vamos a hablar de estas diferencias? A través de un ejercicio práctico. Y un tercer video de cómo modelar losas nervadas en una o en dos direcciones en el software SAP. Muchos de ustedes quizás han intentado modelar una losa nervada en una o dos direcciones en SAP y se dan cuenta que a diferencia de otros software como el ETABS, no te permite introducir un waffle, que es una losa nervada en dos direcciones, sino que es simplemente un área. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para modelar losas nervadas en una o dos direcciones? Sin más preámbulo entonces, los invito a continuar viendo este primer video y los próximos. Para explicar lo antes mencionado, vamos a hacer un ejercicio práctico con tres estructuras independientes que no tienen nada que ver una con la otra y vamos a ver sus diferencias. Si ustedes tienen alguna curiosidad de cómo llegamos a estas tres estructuras, los invito a revisar la etiqueta que está en la parte superior de este video y vean cómo construimos estas tres estructuras independientes. Voy a aclarar que son de concreto, de columnas de 35 por 35 y vigas de 50 por 30. Todas tienen las mismas condiciones, los mismos materiales y las mismas distancias en sus ejes. Ahora bien, vamos a lo que vinimos. Vamos a definir ahora las losas, ¿no? Define, section property, area section. Fíjense, las losas, por supuesto, son un área y en el SAP se definen como, aquí me metí en los frames, no es un frame, es un área. Define, section property, area section. Ahora, ¿qué queremos definir? Una losa que es un shell. Entonces, vamos a darle add new section y vamos a ver que tenemos distintas opciones. Bien, ahora, tenemos los tipos shell thin, shell thick, plate thin y plate thick y membrana. Tenemos después otro tipo de losa con comportamientos no lineales. No vamos a hablar de ellas en este video. ¿Cuál es la diferencia en primer lugar entre thin y thick? Thin es delgada, thick es gruesa. ¿Qué quiere decir esto? El software nos está preguntando si queremos o no despreciar las deformaciones por corte. Los que entendamos o sepamos un poco de estructuras, de la teoría de las estructuras, sabemos que para la mayoría de los ejercicios nosotros despreciamos las deformaciones por corte porque son relativamente, como la palabra lo dice, despreciables en relación a las deformaciones por esfuerzos axiales. Entonces, ¿cuándo usar shell thick? Por ejemplo, bueno, cuando una losa tiene un espesor considerable, quizás mayor a 25 o 30 centímetros, pues ya nosotros pudiésemos pensar en utilizar el shell thick para que las deformaciones por corte sean tomadas en cuenta, ya que a mayor espesor de losa, la deformación por corte empieza a tomar un porcentaje de participación en la deformación total. ¿Ok? Sin embargo, en este ejercicio como tal, vamos a trabajar con shell thin y plate thin. ¿Cuáles son las diferencias entre shell, plate y membrana? En el ejercicio práctico vamos a poder notar esas diferencias de una manera visual y rápida. Vamos a entender cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Sin embargo, voy a darles una breve introducción un poquito teórica sobre cada uno de estos tipos. El shell aporta rigidez en todos sus planos, tanto perpendicular a su plano como en su plano. Imagínense ustedes un bloque de madera. Un bloque de madera, al tú ejercer una carga vertical, resiste esas fuerzas y genera una reacción a esa fuerza. Eso quiere decir que aporta rigidez o tiene rigidez perpendicular a su plano. Si tú la sujetas, por supuesto, atornillas ese bloque de madera y aplicas una fuerza lateral, bien sea en el eje X o en el eje Y, si quieren
ubicarse en el plano cartesiano, esta también va a generar una resistencia, que quiere decir que aporta rigidez también en su plano. El plate aporta rigidez perpendicular a su plano, pero no aporta rigidez en su plano. Imagínense ustedes quizás como algo así como un cuaderno, donde si tú aplicas una carga vertical, ¿ok? Hay oposición a esa fuerza, pero si aplicas una fuerza lateral, imagínense ustedes que entre la carátula superior y la parte inferior, aplicas una fuerza lateral entre las hojas, tú desarmas todas las hojas y penetras dentro del cuaderno, es decir, no hay rigidez en ese plano. Y la membrana es el inverso al plate. ¿Qué viene siendo una membrana? Bueno, imagínense ustedes algo así, quizás como una hoja. Ustedes sujetan una hoja, aplicas una fuerza vertical perpendicular a la hoja y destruyes la hoja, la deformas hasta el infinito. Pero si la aplicas de forma lateral, bueno, en este caso también deformarías la hoja, pero imagínate que la hoja en ese plano, en su plano, es infinitamente rígida. Entonces, el shell es una combinación del plate y la membrana. El plate aporta rigidez perpendicular al plano y la membrana aporta rigidez en su plano. Esas son las diferencias fundamentales entre los tres tipos de losa que nos ofrece el SAP. Esta viene siendo un shell con un comportamiento no lineal que no nos vamos a meter con eso en este video. Entendiendo esto, y si no entendiste, no importa porque en el ejercicio práctico se va a ver claramente, vamos a definir tres tipos de losa. La primera se va a llamar la shell. Shell, un shell thin. Vamos a seleccionar el espesor de losa, ¿ok? El espesor de la losa, 25 centímetros, y el espesor que se va a utilizar para el aporte de rigidez, ¿ok? No nos confundamos con esto, por lo general siempre se colocan las mismas unidades. Vamos a decir que es una losa de 25 centímetros de espesor, un concreto de 4000 PSI, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Otro detalle importante. Bueno, si nos vamos a esta opción donde tenemos los parámetros de diseño, fíjense que en la repartición del acero de refuerzo nos pregunta si es en una dirección o en dos direcciones. Si nosotros estamos modelando una losa nervada en una sola dirección, bueno, una sola dirección o dos direcciones, por lo general, bueno, se deja por defecto porque en la repartición de acero en losas macizas se suele hacer en dos direcciones, ¿no? ¿Se trabaja cuando se trabaja en una dirección? Básicamente en losas nervadas de una sola dirección. Vamos a dejarlo así, ok. Y ahora voy a rápidamente agregar mi plate. Plate thin. Ok. Y voy a agregar mi membrana. Membrana. Ok. Fíjense ustedes. Me faltó agregar el plate, como que no se incluyó. Vamos a volver a agregarlo. Plate thin. El plate, el shell y la membrana, todos son del mismo espesor con el mismo material de concreto. Entonces vamos a dibujarlos rápidamente. Acá, ¿cómo los dibujamos? Bueno, nos podemos venir a esta vista. Para que se muestre, debemos darle clic aquí y nos vamos a General Options, Fill Objects, aplicar. Aplicar Fill Objects, ok. Aquí no hemos agregado, vamos a agregar. Vamos a agregar la losa. La primera que vamos a agregar entonces es el shell. Luego vamos a agregar el plate para ir en orden. Vamos a ir en orden. Y luego vamos a agregar la membrana. Ok. Vamos a visualizar esto en 3D. Fíjense que ustedes ven este modelo y al parecer está todo en orden, ¿verdad? Parece estar todo bien, todo perfecto, pero no significa que matemáticamente el modelo esté bien hecho. Todo software de análisis estructural, por lo general, trabaja con nodos. ¿Qué hace? Él recibe la carga y la va a distribuir al nodo más cercano. Si nosotros cargamos esta losa,
¿Qué va a hacer el software? Va a agarrar las fuerzas, ¿verdad? Y las va a trasladar hasta los nodos más cercanos. Esta losa tiene 4 nodos que son sus 4 esquinas. Si nosotros cargamos esta losa, las fuerzas se van a ir directamente a las esquinas y no se van a repartir en la viga. Hay una opción para que sí lo haga, hablaremos de eso cuando estemos asignando las cargas. Entonces, es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando algo se ve bien en el software significa que esté bien hecho. Es muy importante saber lo que se está haciendo y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente. Nosotros queremos analizar el comportamiento de la losa. Queremos ver un diagrama quizás de colores de la cuantía de acero de nuestra losa. Pregunto, ¿o nuestro objetivo es únicamente repartir las cargas a nuestras vigas? Porque dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, podemos utilizar un tipo de losa u otra, o una pudiese funcionar mejor que la otra, o pudiese tener una menos costo computacional que la otra. Entonces, fíjense ustedes, lo primero que quiero hacer, para que ustedes se den cuenta, es cometer el error de asignar las cargas sin generar nodos internos, de forma tal que las cargas se van a ir directamente a los 4 nodos. ¿Cómo lo voy a hacer? Selecciono la losa, Assign, Area Loads, y aquí tenemos distintas opciones. Distintos tipos de carga, temperatura, tal y qué sé yo. Las que más nos interesan o las que más se utilizan son la Uniform y Uniform to Frame. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si yo selecciono la Uniform, ¿qué va a hacer el software? Va a agarrar las cargas y las va a repartir a los nodos cercanos. Si yo utilizo Uniform to Frame, ¿qué va a hacer el software? Va a agarrar las cargas y lo que va a hacer es repartirlas en las vigas, que sería lo matemáticamente o lo teóricamente correcto para poder diseñar una viga. ¿Ok? Entonces, voy a cometer el error de asignar Uniform Shell, Area Loads en Uniform, no Uniform to Frame, sino el Uniform. Vamos a agregarle, bueno, sí, como una carga permanente, vamos a agregar 1000 kilos por metro cuadrado. Gravitacional, tal y qué sé yo, aplica. ¿Qué hizo el software en este momento? Bueno, el software en este momento asignó 1000 kilos por metro cuadrado a esta losa. Pero, mosca, ojo con esto. ¿Por qué? Porque los 1000 kilos se van a ir 250 para acá, 250 para acá, 250 para acá, 250 para acá. Y la viga no va a tener ningún tipo de carga. Es más, para hacerlo más visual, vamos a definir un patrón de carga nuevo y vamos a llamarle carga losas. Y bueno, vamos a asignarle otro. No le agregamos las cargas permanentes, carga losa, ok. Y voy a agregar las cargas nuevamente, define, assign, area loads, uniform shell. Voy a agregar los 1000 kilos por metro cuadrado, los voy a agregar en carga losa, aplicar. Y la dead, que estaba antes, la voy a eliminar. Solo tenemos cargas de carga losa. Y vamos a correr nada más ese caso de carga. Ahora fíjense ustedes, aquí teníamos un plate, ¿verdad? El plate, como les dije, tiene rigidez perpendicular a su plano. Es decir, él es capaz de resistir cargas verticales. ¿Ok? Sin embargo, voy a hacer primero un ejercicio con ustedes. Vamos a asignar también acá un shell. Vamos a asignar el shell. Tenemos ahora, ¿ok? Vamos a resumir la cosa. Vamos a hacer un ejercicio con estas dos estructuras. Este es un shell y este es otro shell. ¿Qué vamos a hacer? A esta le asigné uniform y a esta le voy a asignar assign area loads uniform to frame.
carga losa, vamos a agregar los mismos 1000 kilos por metro cuadrado. Aplicamos, ok, perfecto, nos vamos a dirigir para acá, voy a correr el modelo, no voy a correr el modal, no me hace falta, no voy a correr el det, no me interesa para este ejemplo, y vamos a correr. Fíjense lo que sucede. Miren que esta viga no sufre absolutamente. Vamos a colocar otra vista porque esto no nos ayuda. Estándar, una vista estándar. Aplicar, ok. Fíjense cómo se deforma esta estructura. Fíjense que esta estructura no sufre prácticamente ninguna deformación. ¿Por qué? Porque las cargas que las asignamos en uniform se fueron a los nodos. En cambio acá, como pueden ver, se fueron a las vigas de izquierda y la viga en el eje X, ¿okay? Izquierda y derecha, si quieren verlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero las otras no sufrieron deformación. Vamos a analizar los diagramas de momento. Diagrama de momento. Aplicar. Ok. Alright. Fíjense, hay diagrama de momento en esta viga y en esta viga. En esta viga y en esta viga no hay ningún tipo de diagrama de momento. ¿Por qué no hay ningún tipo de diagrama de momento? Pues simplemente porque las cargas no se distribuyeron hacia esas vigas. ¿Por qué? Aquí ya lo saben por qué. Porque en uniform se fueron a los nodos y los nodos son estas 4 esquinas. ¿Y aquí qué pasó? Lo siguiente, vamos a devolvernos. Y cuando asignamos area loads uniform to freight, seleccionamos one way. Teníamos que haber seleccionado two way para que se repartiera en ambas direcciones. Y ahorita sí, nuevamente vamos a correr el programa. Y fíjense, ahora aparece diagrama de momento en las 4 vigas, todo está en orden, todo se ve como debería de verse la resolución de esta estructura. Sin embargo, aquí hay un error gravísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué te dirá esto? ¿Y qué pasa? ¿Aquí no hay cargas? No, claro que hay cargas. Vamos a verlas. Vamos a ver las cargas axiales para que vean cómo están solicitadas las columnas. Fíjense. Y esta columna está solicitada con menos 9000 kilos, que son los mismos menos 9000 kilos de esta columna de la otra estructura. ¿Ok? Por eso es muy importante saber lo que se está haciendo y entender para qué funciona una cosa y para qué funciona la otra. Esta estructura está mal hecha y esta estructura podría decirse que está bien, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Ahora, vamos a corregir este problema. ¿Cómo lo vamos a corregir? Ustedes se preguntarán, ajá, ¿y entonces para qué me sirve la carga uniform? Bueno, la carga uniform te funciona cuando tú tienes un mallado en tu losa. Tú vas a generar muchos nodos internos en esta losa. Vamos a generarlos. ¿Cómo? Assign area automatic area mesh. Esta es la manera más sencilla, la que yo recomiendo. Porque la otra es dividiendo la losa en pedacitos. Pero si dividimos la losa en pedacitos, entonces digamos que tenemos muchas pequeñas losas dentro de nuestro modelo. En cambio acá viene trabajando todo es una misma losa, pero internamente tiene un mallado. Hay distintas maneras de generar el mallado. No voy a hablar mucho de cada uno de estos puntos, pero ustedes seleccionan, quizás lean y vean el que más se acomode a su solución. Yo por lo general utilizo la primera y me pregunta, ¿en cuántos espacios quieres tú generar o hacer el mallado? Bueno, yo por lo general, dependiendo, claro, del tamaño de estas son 6 metros, pudiésemos estar hablando de 1 metro por 1 metro. Podemos estar hablando de 6 por 6, ¿ok? Cuadritos de 6 por 6 serían 36 cuadritos en total, ¿ok? Que aquí visualmente no se ve, pero cuando corramos el modelo sí se va a ver. Fíjense, aquí no hay mallado, aquí ya hay un mallado porque aquí estamos utilizando uniform y vamos a analizar ahora este comportamiento. Disculpen si se hace el video largo, pero es que son tantas cosas interesantes que hay que ver, que hay que entender, que quiero compartirlas todas, ¿no? Fíjense ahora, diferentes formas de modelar lo mismo. Ahora, aquí ya empieza a aparecer diagramas de momento en nuestra viga y en nuestras columnas. Y aquí,
pues se mantiene la solución anterior porque no modificamos absolutamente nada. Si pedimos la deformada, que por cierto, esta versión del software, la versión 21, me molesta que no se ve el aceptar o el aplicar en algunas ventanas. Fíjense cómo se deforma. Vean bien ustedes. Vean la gran diferencia entre uno y otro. Si bien a nivel de diagrama de corte y momento y fuerza axial es lo mismo para las vigas y para las columnas, fíjense que el comportamiento de la losa cambia. ¿Por qué? Porque esta losa, que viene siendo un shell, tiene mallado y ya se va a deformar con tu estructura. En cambio esta, no. Esta simplemente es un shell que está repartiendo las cargas a las vigas como nosotros le asignamos y le dijimos que lo hiciera. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes quieren diseñar vigas y columnas nada más? Esta solución, la del medio, es perfecta. Incluso yo diría que hasta un poco mejor que esta y más precisa, porque esta reparte las cargas de una manera uniforme. Esta reparte las cargas según el tamaño del mallado que tengamos. Pero ¿qué pasa? Esta tiene la limitación de que no les puede dar mayor información sobre esa área, quizás diagrama de colores de acero, de la cantidad de acero, no te arroja mayor información. Esto funciona es para de repente diseñar vigas, columnas, pórtico, repartir las cargas, cargar tus pórticos, pero no para diseñar o ver información sobre el shell, sobre el área. En cambio esta sí. Fíjense que se deforma y hay esfuerzos internos y por ende solicitaciones y se va a generar solicitación de acero y va a haber acero y podremos nosotros observar los diagramas de colores de acero de esta losa. ¿Cómo? Nos dirigimos acá a los diagramas, shell, vamos a pedir momentos. Vamos a aplicar acá momentos 2,2. Fíjense, en el eje 2,2, los momentos 2,2, fíjense cómo se observa, ¿ok? Las solicitaciones en esta losa, cosa que no se puede observar en el ejercicio del medio. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque uno era comparar algo y esta obtienes mayor información. Otra desventaja del de la izquierda, de trabajar con mallado, bueno, que tiene un costo computacional mayor. El software tarda más en correr y si tu computadora tiene limitaciones en cuanto a sus recursos, quizás si te pones a hacer losas con shell y mallados en un edificio considerable, cuando estés corriendo tu modelo o le estés pidiendo la animación de alguna deformada, se tarde, no lo puede hacer y bueno, no cumplas tu objetivo básicamente. Y bueno, al final tú de repente lo que necesitabas era únicamente los diagramas de corte y momento y fuerza axial de tus vigas y columnas. Entonces, quizás con esta te bastaba, con este tipo de solución. ¿Ok? Entonces, creo que he explicado más o menos bien, o espero que bien, lo que significa, vamos a ir de nuevo a nuestro ejercicio, lo que significa generar las area loads en uniform to frame, cómo hacer en uniform que sea de forma correcta, que es como hallado, y uniform to frame, ya saben que se va a repartir a las vigas y que tienes que decirle al software si es en dos o en una sola dirección. Si tienen alguna pregunta sobre esta parte del video, por favor déjenla en los comentarios. En el próximo video vamos a estar hablando de un shell, un plate, una membrana y sus diferencias. ¿Qué pasa si le hacemos un mallado a una membrana? ¿Qué pasa si le hacemos un mallado a un plate? Vamos a hablar de varias diferencias entre estos tipos de losa. Entonces los invito a continuar viendo los videos tutoriales.